Tony Jasper Hodgill en realidad nació como Anthony Smith el 8 de octubre de 2014. Nació de sus padres biológicos, Jodie Simpson y Tony Smith, quienes eran de Whitstable, Kent, Reino Unido. Vivían en un departamento en Square Hill Road en Maidstone, que fue descrito como muy desordenado y sucio. Antes de que naciera Anthony, en julio de 2012, Jodie Simpson, de 24 años, ya estaba comprometida con Tony Smith, de 46 años. Pero Tony no era un buen hombre de ninguna manera. Él tenía un pasado violento, con 11 condenas diferentes y 21 delitos distintos. Algunos de estos cargos eran por asalto, causar graves daños corporales y posesión de drogas. Tony también tenía un problema de adicción tanto a la heroína como al alcohol. Así que la pareja tuvo a su bebé Anthony en octubre de 2014 y estaban encantados con su nuevo pequeño. Pero eso no duraría mucho cuando el pequeño Anthony tenía solo 6 semanas de nacido. En noviembre de 2014, él dejó de alimentarse y su cuerpo estaba ligeramente hinchado. Así que su mamá, Jodie, decidió llevarlo al pediatra para que lo revisaran. Pero al ver al bebé, el doctor supo que, sin importar lo que Jodie dijo, estaba más que solo un poco enfermo. El bebé frente a él estaba gravemente enfermo. Los ojos de Anthony estaban cerrados y sus extremidades inferiores estaban duras e hinchadas. El doctor sospechaba que Anthony podría tener septicemia y fue llevado de inmediato al hospital Pembury. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a una unidad especializada en el Hospital Infantil Evelina de Londres. Cuando el bebé fue ingresado al hospital, se decía que estaba extremadamente somnoliento y mostraba signos de dificultad respiratoria. La piel de Antonio lucía gris, echaba espuma por la boca y gruñía. Los doctores describieron su cuerpo como sorprendentemente hinchado en las radiografías tomadas del cuerpo de Toño. Reveló que tenía fracturas en ambos fémures, ambas piernas, su tobillo derecho, su pulgar izquierdo y 2 huesos en su dedo gordo del pie. Anthony también tenía extremidades dislocadas, así como traumatismo por objeto contundente en el rostro. Sus fracturas y extremidades dislocadas quedaron sin tratar durante tanto tiempo que esto llevó a Anthony a sufrir insuficiencia multiorgánica, shock tóxico y sepsis. Su cuerpo se había hinchado como un globo por intentar combatir la infección, y además de eso, Anthony también tenía una masa en el cerebro. Lo pusieron en soporte vital y las cosas no se veían bien para el bebé, pero después de días de tratamiento médico agresivo y antibióticos, la condición de Anthony comenzó a mejorar. Parecía que el pequeño iba a salir adelante. Estaba gravemente herido y enfrentaría una vida llena de discapacidades, pero los médicos habían salvado al pequeño bebé de 6 semanas. Ahora, los médicos que trataban a Anthony sabían que estas lesiones graves no eran accidentales. Pero sus padres, Jodie y Tony, decían a médicos y enfermeras que solo fue un accidente. Aunque no especificaban qué tipo de accidente había ocurrido realmente para causar todas estas lesiones, los médicos llamaron a las autoridades basándose en estas sospechas, así que Jodie Simpson y Tony Smith fueron llevados para ser interrogados por la policía. Pero negaron tener idea de cómo habían ocurrido realmente las lesiones de su hijo y negaron haber esperado para llevarlo a recibir atención médica. No se presentaron cargos en su contra y no fueron detenidos en ese momento. Mientras se recuperaba en el hospital, el bebé Anthony fue puesto bajo el cuidado del Estado. Y poco después de eso, una mujer llamada Paula Hudgall, quien pronto sería su madre adoptiva, fue al hospital para conocer al bebé. Cuando lo hizo, Anthony tenía 4 meses y estaba en muy mal estado. Pesaba solo 9 libras y 7 onzas, y eso incluía el peso de los yesos que tenía en ambas piernas. Había vivido mucho en poco tiempo y lamentablemente cuando Paula lo conoció, él estaba emocionalmente cerrado. Tenía la mirada perdida y sin expresión en el rostro. Pero después de que Paula vio a Anthony, supo que no podía dejarlo y comenzó a llorar. Paula entonces llamó a su esposo Mark y ambos decidieron que acogerían al bebé. Paula y su esposo Mark vivían en Kingshill, Kent, con sus 7 hijos de entre 5 y 28 años. Pero aún tenían mucho amor para dar. Al llevar al bebé Anthony a casa el 9 de febrero de 2015, le cambiaron el nombre a Tony Hudgall. Los doctores le dijeron a Paula que el futuro de Tony era incierto, ya que nunca habían visto a un bebé tan pequeño sobrevivir lesiones tan graves. Los doctores pensaban que Tony tal vez no se sentaría ni gatearía y que podría tener retrasos por los medicamentos que le salvaron la vida.
Las horribles lesiones que había sufrido Tony tuvieron que haber sido causadas por jalones, tirones y torsiones de sus extremidades con mucha fuerza. Y las lesiones le habían sido infligidas hasta 10 días antes de que realmente lo llevaran al doctor. Así que la septicemia que había sufrido Tony debido a esto terminó causando daño en sus huesos, articulaciones y placas de crecimiento. Tony quedó parcialmente sordo y con la cadera dislocada permanentemente. En mayo de 2015, pocos meses tras el alta de Tony del hospital, Paula y Mark le dijeron a los servicios sociales que querían adoptarlo. Y menos de un año después, en marzo de 2016, se hizo oficial y Tony ahora era su hijo legal. Y lo más loco es que los padres biológicos de Tony, Jody y Tony todavía no tenían cargos en su contra. Así que se les permitió tener visitas supervisadas con su hijo 3 veces por semana. Paula contó que en la primera visita supervisada, el papá de Tony llegó animado y le dijo: «Gracias por cuidar a nuestro niño. Pensarás que somos malos padres, pero fue un accidente». Paula lo encontró extraño y no sabía a qué se refería. Las lesiones de Tony claramente eran más que solo un accidente, y Jody durante esa primera visita ni siquiera quiso hacer contacto visual con Paula. Aún así, Tony tenía terrores nocturnos. Después de cada una de estas visitas, se ordenó que continuaran por al menos otros 7 meses. Y ahora, aunque se suponía que estas visitas eran supervisadas, de alguna manera, el pequeño Tony regresaba a la casa de Paula y Mark con lesiones. Paula notó que una vez, cuando Tony regresó a casa después de su visita con sus padres biológicos, su yeso había sido bajado, así que Paula lo llevó al hospital para que le pusieran un nuevo yeso en las piernas, y cuando los doctores lo hicieron, Paula pensó que las piernas del pequeño Tony estaban rotas debajo de los yesos. Estaban todas deformadas y torcidas. Paula acudió a la policía para expresar sus preocupaciones, pero le informaron que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra los padres. Por eso el caso se cerró. Paula no podía entender cómo las personas que habían lastimado a un bebé tan dulce e inocente podían andar libres. Sin mencionar que podrían tener otro hijo si así lo quisieran. ¿Quién podría sufrir el mismo destino o uno peor que el que tuvo Tony? Así que Paula no iba a dejar pasar esto. Ella insistió más en el asunto y descubrió que la policía no sabía lo que el padre biológico de Tony le había dicho durante su primera visita. Tampoco sabían sobre las 2 veces que Tony había sido regresada a casa, solo para que le empujaran los yesos hacia abajo, y en otra ocasión, la férula dentro de su yeso había sido rota intencionalmente. Así que ahora que la policía tenía esta información que antes faltaba, le dijeron a Paula que volverían a revisar el caso. Y luego, en enero de 2017, Jody Simpson y Tony Smith finalmente fueron acusados por lo que le habían hecho a su hijo. Fue una victoria para Tony y sus nuevos padres. Sin embargo, el intento de sus padres biológicos de obstaculizar su recuperación al quitarle los yesos eventualmente obligaría a Paula y Mark a tomar la difícil decisión de amputarle ambas piernas a Tony. Lamentablemente, dijeron que no tenían otra opción debido a las numerosas infecciones que Tony estaba sufriendo. En mayo de 2017 le amputaron la pierna izquierda y luego, en octubre de ese mismo año, la derecha. La amputación de la primera pierna de Tony duró 5 horas y al salir de cirugía estaba muy molesto. Pero Paula contó que 2 días después, él ya perseguía a las enfermeras en su silla de ruedas y poco después regresó a casa. Se decía que Tony tenía muy buen sentido del humor sobre su amputación y empezó a decirle a la gente que un tiburón le había mordido la pierna. Al final recibió prótesis para sus piernas. Y con mucho trabajo duro y determinación, el pequeño Tony ahora puede moverse por sí mismo con pocos o ningún problema. Tony también tuvo que someterse a una intervención bastante intensiva con fisioterapia, así como terapia de habla y lenguaje. Como su habla se retrasó debido al tiempo que pasó en el hospital, en total, Tony tuvo 8 transfusiones de sangre y 23 operaciones diferentes. Luego, en febrero de 2018, Jody Simpson y Tony Smith fueron a juicio, aunque los padres biológicos de Tony previamente habían negado haber esperado para buscar ayuda médica para su pequeño hijo. La pareja explicó que no fueron al hospital de inmediato porque esperaban a un plomero para arreglar la caldera. Está bien, pero eso le toma a Max un día y él no contrajo sepsis en un solo día. No estaba claro si las heridas de Tony fueron infligidas todas de una vez o durante varios días.
y ciertamente no fueron causadas por un manejo normal ni accidentalmente, como decían sus padres, sino más bien por jalones, torceduras y tirones. Tony Smith incluso se describió a sí mismo como estar en las nubes por ser padre, aunque no lo creas. Y Jody afirmó que planeaba dejar a su prometido Tony justo el día anterior. El bebé Tony fue llevado al hospital. Cuando le preguntaron en la corte por qué quería dejarlo, fue porque dijo que él era demasiado brusco con el bebé. ¿Tú crees? Pero eso claramente era solo una tontería, porque Jody en realidad se quedó con Tony durante 3 años después de que el bebé Tony resultó herido. También dijo durante el interrogatorio que todavía estaba enamorada de Tony, el hombre que intentó matar a su hijo. Jody dijo que 2 veces le advirtió a su prometido que fuera más cuidadoso cuando sostuvo al bebé demasiado fuerte. También lo había levantado del suelo por las muñecas, haciendo que su cabeza colgara hacia atrás, y le levantó las piernas por los tobillos, solo para dejarlos caer rápido. Pero entonces Jody intentó defender a su prometido y dijo que aunque podía ser brusco y rudo, su prometido, Tony solo tenía manos grandes y no se daba cuenta de lo brusco que estaba haciendo. Sin embargo, Jody también dijo que nunca había visto a Tony causarle daño a su bebé, y también negó haberle causado daño ella misma. La verdad era que Jody Simpson estaba tan enamorada de Tony Smith que no hizo nada para proteger a su bebé de él. Ella no quería perder a Tony Smith. También diría en la corte que no se dio cuenta de lo grave que realmente era la situación. Siempre esperaba que Tony fuera más cariñoso con el bebé en algún momento. Y Jody también le había dicho previamente a la policía que estaba 999% segura de que Tony no lastimó a su bebé. Y cuando la fiscalía le preguntó si esto era cierto, ella dijo que sí, pero que había un poco de duda. Jody también lloró durante el contrainterrogatorio cuando admitió que había puesto en riesgo la seguridad de su hijo y falló. Su trabajo más importante, que era protegerlo. Tras menos de 1 hora de deliberación, Jody y Tony fueron declarados culpables. La pareja fue declarada culpable de causar o permitir daño físico grave a un menor y de crueldad y negligencia hacia una persona menor de 16 años en su sentencia, dijo el juez Felipe Statman. El bebé Tony sufrió a manos de uno u otro de ustedes lesiones que han cambiado y cambiarán su vida de manera dramática. No puedo estar segura de cuál de ustedes causó todas o alguna de las lesiones, ni el papel exacto que cada uno desempeñó. No es una exageración decir que su hijo estuvo casi a las puertas de la muerte. La jueza también dijo que la fuerza necesaria para romper los huesos de un bebé sería vigorosa y que el bebé habría estado en un dolor considerable. La jueza luego criticó a Jody por anteponer su relación con Tony Smith al cuidado de su hijo. Ambos serían sentenciados a 10 años tras las rejas. Desafortunadamente, esa era la sentencia máxima para los cargos que enfrentaban, y ni Jody ni Tony mostraron ningún tipo de emoción durante su sentencia. No se supo hasta el final del juicio que el pequeño Tony había perdido ambas piernas por las lesiones que sufrió. El jurado se conmovió hasta las lágrimas al oír la declaración de la víctima y ver 2 fotos del niño de 3 años. La nueva mamá de Tony, Paula, estaba muy feliz con el resultado del juicio, aunque Jody y Tony solo recibieron sentencias ridículamente leves. Ella dice que no era por las sentencias, sino por la responsabilidad. Menos de 9 meses después de haber sido encarcelado, Tony Smith apeló para que le redujeran la sentencia, pero 3 jueces del Tribunal Superior le negaron el permiso para apelar en octubre de 2018. Y solo unos meses antes de que eso sucediera, Tony Smith en realidad había sido tomado como rehén por algunos compañeros de prisión y golpeado casi hasta la muerte. Dicen que lo ataron a una silla y lo golpearon con un calcetín lleno de latas de atún y barras de metal. También se dice que sus atacantes lo pisotearon por todo el cuerpo. Tony terminó con una fractura en la cuenca del ojo, costillas rotas y la mandíbula rota. Eso sería karma, creo, un poco de karma. Jody Simpson intentó apelar su sentencia, pero finalmente desistió de la apelación. Después de cumplir solo 5 años en prisión, incluyendo el tiempo que pasaron en Vermont antes del juicio, tanto Jody como Tony iban a ser liberados en agosto de 2022. Jody iba a ser liberada a la mitad de la condena, el 12 de agosto. Pero hubo un retraso porque el secretario de Justicia, Dominic Robb, intentó evitar que ella fuera liberada. Sin embargo, eso fue considerado ilegal y ella sería liberada en febrero de 2023.
así que Jodie Simpson ahora está libre en el mundo. A Tony Smith, quien también la solicitó, se le negó la libertad condicional. Ahora debe permanecer en prisión hasta septiembre de 2027 cuando termina su condena. La Junta de Libertad Condicional negó su liberación porque podría iniciar otra relación y tener acceso a más niños que podría dañar. Paula Hudgal afirma que Tony Smith jamás mostró remordimiento por abusar de su hijo y lo calificó de cobarde malvado. En la audiencia de libertad condicional de Tony Smith, cuando Paula leyó su declaración como víctima, Tony Smith salió furioso del tribunal y se negó a escuchar. Paula y su familia están felices de que la Junta de Libertad Condicional le negara la libertad. Ahora, el pequeño Tony, en sus menos de 10 años en este mundo, ha hecho cosas realmente increíbles. Recaudó fondos para organizaciones benéficas y ayudó a aprobar una nueva ley. Los padres adoptivos de Tony, Paula y Mark han luchado incansablemente por sentencias más duras para abusadores de menores. Lograron persuadir al gobierno para introducir la ley de Tony, vigente desde junio de 2022. Bajo esta legislación, los abusadores de menores ahora pueden ser sentenciados a cadena perpetua. Anteriormente, la sentencia más larga que se podía imponer era de 14 años, y también se creó la Fundación Tony Hudgal para ayudar a niños que han sufrido traumas y abusos emocionales, físicos y psicológicos. En junio de 2020, con solo 5 años, Tony caminó 10 kilómetros o 62 millas con sus piernas protésicas y ayudó a recaudar 18 millones de libras o 272 millones de dólares para el Hospital Infantil Evelina de Londres, el hospital que le salvó la vida cuando era un bebé. Esto es con muletas y más de 1 millón de libras recaudadas. El pequeño Tony Hudgel, de 5 años, de Kings Hill, en Kent, ha logrado algo realmente especial. Inspirado por el reto de 100 vueltas en el jardín del Capitán Tom en abril, Tony ha estado impulsándose por su parque local, esperando recaudar 500 libras. A mitad de la semana pasada, llegó a 1 millón de libras. Así que decidió seguir hasta finales de junio, ya que las donaciones seguían llegando. Estoy tan orgullosa de nuestro pequeño. Su caminata ha sido simplemente increíble. Y ha sido maravilloso poder devolverle algo al increíble hospital que le salvó la vida. Y su parte favorita, Tony Mox, es llegar al buzón. Esa es su meta, el buzón todos los días, así que le encanta llegar ahí. ¿Estás lista? Vamos. Tony no lleva mucho tiempo con sus piernas artificiales y no hay duda de que al principio fue muy difícil. Sus primeros 300 metros le tomaron casi 1 hora, pero con muchísima determinación y una coordinación que mejoraba rápidamente, pronto logró recorrer la misma distancia en solo 12 minutos. Hola Tony, soy David Williams. Durante el reto, mensajes de ánimo llegaron de algunas de las estrellas más grandes del país. ¿Qué cosa tan increíble estás haciendo? ¡Oh! Absolutamente increíble. Eres un héroe. Tony Hudgal también recibió un premio Puntos de Luz en septiembre de 2020 en una recepción de Puntos de Luz. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le agradeció por recaudar fondos e inspirar cambios legales. La ley de Tony para prevenir sufrimientos futuros. Tony recibió un premio Pride of Britain en noviembre de 2020 como joven recaudador de fondos de Good Morning Britain. Y recibió un premio de ciudadano joven británico en la Cámara de los Lores en octubre de 2021. Tony también recibió la Medalla del Imperio Británico en los honores de Año Nuevo 2024 por sus servicios en prevenir el abuso infantil. Él es el receptor más joven de la medalla hasta la fecha, hoy. Tony es un niño seguro, feliz y extravagante. A Tony también le gusta la canción This Is Me de El Gran Showman, contó su mamá Paula. Somos afortunados de tenerlo, es vibrante y seguro, entra a cualquier lugar y capta la atención de todos. Todos los que lo conocen se enamoran de él en segundos, incluso si no saben sobre su discapacidad. Simplemente tiene ese carisma. Eviana Burke nació el 13 de marzo de 2013, hija de su madre, Lila Burke, y era una niña feliz y saludable. Pero eso cambió rápidamente un día, cuando tenía menos de 3 meses de edad. Lila, la madre de Eviana, volvió al trabajo tras su licencia de maternidad en mayo de 2013, así que decidió empezar a pagarle a su prima, Savannah Humphries, para que cuidara a su hija durante el día.
Lila y Savannah crecieron juntas y eran mejores amigas además de primas, así que Lila confiaba completamente en ella. Savannah tenía un hijo y una hija pequeños, y regularmente cuidaba a 1 o 2 niños más en su casa. Así que la pequeña Eviana había estado yendo a casa de Savannah durante un par de semanas cuando su madre, Lila, la dejó allí. En la mañana del 12 de junio de 2013, poco después de las 4 a.m., Lila besó a su pequeña, le dijo que la amaba y se fue a trabajar a las 12:45 p.m. Lila recibió un video de Savannah donde Eviana lucía feliz y saludable. Antes de terminar su jornada, cerca de las 2 p.m., Lila recibió una llamada aterradora. Era del esposo de Savannah, Sean, y le informó que tenía que ir al hospital de inmediato, porque Eviana no estaba respirando. Lila colgó inmediatamente el teléfono y su supervisora la llevó al hospital cuando llegó. La bebé estaba teniendo convulsiones y le dijeron a la madre que tenía fracturas en ambos lados del cráneo y estaba sangrando en el cerebro. También tenía un daño extremo en la retina y moretones en la frente y el brazo. Incapaz de soportar esta información, Lila se desmayó. Cuando los servicios de emergencia hallaron a Eviana en el departamento de Savannah, estaba fría y no respiraba. En realidad fue la vecina de Savannah quien contactó al 911. Debido a la gravedad de las lesiones de la pequeña Eviana, el Departamento de Servicios para Niños y la policía de Clarksville comenzaron a investigar de inmediato, mientras Eviana era trasladada al Hospital Infantil Vanderbilt en Nashville, Tennessee, para recibir atención más intensiva. No permitieron que su mamá estuviera en la parte trasera de la ambulancia con ella. La otra hija de Lila, Nevaya, de 2 años, también quedaría bajo custodia estatal y sería temporalmente puesta con la mamá de Lila. Lila estaba abrumada y confundida sobre lo que le había pasado a su preciosa niña y a su prima, en quien había confiado. El cuidado de Eviana no estaba ahí, así que llamó a su prima Savannah y le preguntó qué le había pasado a su hija. Savannah le contó a Lila que mientras alimentaba a Eviana, la bebé comenzó a ahogarse. Cuando Savannah fue a limpiar el vómito de la cara de Eviana, ella aún no respiraba. Las autoridades no hallaron vómito en otras superficies del departamento. La historia de Savannah cambiaría unas cuantas veces más también, y terminaría diciéndole a la madre de Eviana, Lila, que la bebé se había caído de la cama cuando ella salió de la habitación por un minuto. Luego le diría que ahora se había caído del sofá. Cuando Savannah habló con los investigadores, primero les dijo que había acostado a Eviana para que tomara una siesta en una cama tipo Moisés que estaba junto al sofá. Poco después notó que la bebé estaba tosiendo y había escupido. Cuando Savannah fue a limpiarle la boca, descubrió que Eviana no estaba respirando. Al darse cuenta, buscó a su vecina, quien llamó al 911. Muy parecido a lo que le había contado a Lila, solo que esta vez Eviana estaba durmiendo la siesta, no comiendo. Después de que los detectives presionaron más a Savannah, su historia cambió y les dijo que le había cambiado la ropa a Eviana y luego le tomó un video a las 12:45 p.m. Pero antes de grabar ese video, Savannah había salido brevemente de la habitación y cuando regresó vio a su hija de 2 años sosteniendo a la bebé Eviana junto a la puerta. La niña dejó caer a la bebé por accidente y ésta empezó a llorar, según Savannah. Eviana parecía estar bien tras el incidente, así que la alimentó, jugó con ella y la acostó para su siesta habitual. No había nada malo con la niña, insistió ella. Habían pasado 20 minutos después de acostar a Eviana cuando Savannah dijo que notó que la bebé estaba tosiendo y luego se dio cuenta de que no estaba respirando. Fue más tarde cuando surgió la tercera versión de Savannah. Pero esto solo salió después de que la policía hablara con su vecina, Ciara Jenkins, quien fue la que llamó al 911 ese día. Y ella les contó una versión diferente sobre lo que le había pasado a Eviana. Según la vecina Ciara, ambas estaban fumando afuera y se encontraron fuera del edificio a la 1:45 p.m. Savannah actuó normal. Le dijo a Ciara que ya alimentó a la bebé y la acostó para su siesta. Después pasaron 15 a 20 minutos fumando, platicando y usando sus teléfonos. Durante ese tiempo, el hijo de Savannah estaba corriendo de un lado a otro dentro del edificio de departamentos y tocando las ventanas. Ciara creía que él estaba tratando de llamar la atención de su mamá. Sin embargo, Savannah simplemente lo ignoró y siguió usando su teléfono. Cuando Savannah y Ciara regresaron al interior, Ciara le dijo a la policía que había visto a la hija de 2 años de Savannah cargando a la bebé Eviana. La bebé estaba colgando de sus brazos y, según explicó, la niña pequeña estaba jalando a la bebé.
Eviana tenía la cabeza hacia atrás, estaba inconsciente y con vómito encima. Ciara contó que Savannah le quitó la bebé a la niña y le pidió que llamara al 911. Servicios de emergencia fueron llamados a las 2:03 p.m. Al mismo tiempo, Savannah llevó a Eviana adentro, la acostó y comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar. Así que esa también era la versión de la historia de Savannah en ese momento. Y ella le dijo a las autoridades que la única razón por la que su hija de 2 años había levantado a la bebé en primer lugar era porque Eviana había empezado a llorar, y que solo la dejó caer accidentalmente. Savannah negó haber lastimado a la bebé. Más tarde, un médico declaró que las fracturas de cráneo en Eviana no pudieron ser causadas por una niña de 2 años dejando caer a la bebé. Era muy poco probable que una niña de esa edad pudiera haber tenido la fuerza suficiente para dejar caer a Eviana al suelo y causar ese tipo de lesiones, sin mencionar que las lesiones en el cerebro de Eviana eran algo que habría sido causado por una fuerza rotacional, el cerebro golpeándose de un lado a otro dentro del cráneo. En lugar de solo un impacto, como si la bebé hubiera sido dejada caer, Eviana terminaría quedándose en el hospital por un total de 2 meses. Durante ese tiempo, la mantuvieron en un estado similar al coma durante algunos días para darle a su cerebro tiempo de descansar y sanar. Después de todo esto, la pequeña milagrosamente logró salir adelante y sobrevivir. Sin embargo, por sus lesiones, Eviana quedaría ciega por hemorragias en las retinas. Le diagnosticaron lesión cerebral traumática, parálisis cerebral y se esperaba retrasos significativos en su desarrollo, además de convulsiones continuas. Tampoco se esperaba que su cerebro creciera a un ritmo normal, lo que haría que su cabeza pareciera más pequeña de lo normal. Savannah Humphrey, de 25 años, fue arrestada por cargos de abuso infantil agravado y negligencia infantil agravada. En octubre de 2014, un jurado la declaró culpable de estos cargos tras menos de 1 hora de deliberación. Savannah recibió 2 sentencias concurrentes de 17 a 20 años, una por cada cargo. Ella solicitó un nuevo juicio, pero fue negado en 2016 en la audiencia de sentencia de Savannah. Lila, madre de Eviana, lloró por su hija de 18 meses. Y ella dijo, «Nunca podré ver a mi hija casarse o tener hijos, porque Savannah nos quitó eso. Mi hija nunca me verá a mí ni a su hermana. Rezo para que algún día pueda caminar, hablar o sentarse por sí sola. Por ahora solo puedo abrazarla. Los últimos 15 meses han sido los peores de nuestras vidas. Lucho todos los días para sobrellevar lo que le ha pasado a mi hija y duele más allá de mi alma. Lloro todas las noches hasta quedarme dormida. Tengo que ver a mi bebé cada día y recordar lo ocurrido el 12 de junio de 2013. Me destrozó el corazón ver a mi familia romperse aún más». Lila luego volteó hacia su prima Savannah y le dijo, «Savannah, eres mi prima y te quiero mucho. Crecimos juntas y confiaba en ti y rompiste esa confianza. Espero que algún día puedas contar lo que pasó o al menos verlo. Desde el punto de vista de Eviana, su vida ha cambiado, al igual que la mía, de muchas maneras. No sé cuánto tiempo tengo con ella. Agradezco a Dios cada día que ella despierta. Siempre dije que mis hijos me enterrarían primero, pero en este caso puede que no sea así. Savannah, te amo y te perdono, pero no puedo olvidar lo del 12 de junio de 2013. En la corte, Savannah también se disculparía por lo que le pasó a Eviana ese día. Eviana asiste a terapia 4 veces por semana y frecuentemente visita médicos por su ceguera, convulsiones y problemas de desarrollo. No se espera que alguna vez pueda pararse o caminar por sí sola, sin embargo, ahora puede sentarse sola. Combinado con varios días de educación en casa, Eviana también sigue asistiendo a una escuela tradicional varias veces a la semana. Su madre, Lila, afirma que Eviana tiene días buenos y días malos, pero muchos días todo lo que la niña hace es reír y sonreír, dijo Lila sobre su hija. Es una luchadora, es mi heroína por todo lo que ha pasado, sigue luchando. Eviana ama que le canten y que su mamá la abrace, nada le da más alegría. Su hermana mayor, Nevea, ama a su hermanita y también le gusta ayudar a cuidar a Eviana. En 2016, Layla Burke, mamá de Eviana, fue reconocida como Madre del Año por el Centro de Justicia de Tennessee, organización sin fines de lucro que apoya legalmente a familias del estado. El premio reconoció su dedicación y amor al buscar apoyo y atención médica para su hija.
Landon Hoffman nació el 24 de enero de 2014, hijo de Carrie y David Hoffman. Landon tiene un hermano gemelo y una hermana. Él es un niño feliz, amigable y dulce que ama el hockey, el fútbol y la escuela. El 12 de abril de 2019, Landon, de 5 años, y su madre Carrie visitaron el Mall of America en Bloomington, Minnesota. Ese día estaban ahí para encontrarse con uno de los amigos de Landon de preescolar y su mamá, así que poco antes de las 10 a.m., Carrie y Landon los vieron en el tercer piso del centro comercial, cerca del Rainforest Café, mientras las mamás platicaban. Los niños observaban al cocodrilo robótico frente al Rainforest Café cuando un hombre se acercó y comenzó a susurrarles. Carrie pensó que era algo extraño, pero asumió que el hombre trabajaba en el restaurante y le preguntó si encendería el cocodrilo. El hombre dijo que no y le dio una sonrisa extraña, así que Carrie, sin saber qué quería este hombre, le preguntó si quería que los niños no estuvieran parados sobre las rocas frente al restaurante y el hombre respondió, «Oh, no, están bien, están bien». Y antes de que Carrie tuviera la oportunidad de preguntarle algo más, de repente este hombre agarró a Landon, corrió y lo arrojó por encima de la barandilla del balcón del tercer piso en el centro comercial. Estaba a más de 12 metros del suelo. Abajo, Carrie gritó, «¡No!», al ver a este hombre extraño levantar a su hijo por encima de la barandilla y lanzarlo. Pero ya era demasiado tarde. Landon ya estaba en el aire y sobre el balcón. En cuestión de segundos, Carrie empezó a correr hacia las escaleras eléctricas y bajó corriendo hasta donde estaba su hijo tirado. Mientras lo hacía, gritaba, «¡No, Landon no va a morir!». Mirando atrás, dice que casi no lo recuerda porque estaba en pánico. Ahora. Los gritos de Carrie y el terrible suceso atrajeron la atención de la mayoría en el centro comercial. Esto incluía a un par de enfermeras pediátricas que casualmente estaban de compras ese día. Estas enfermeras pudieron ayudar con la reanimación cardiopulmonar, mientras una multitud se reunía alrededor del cuerpo de Landon. Ya habían llamado al 911, pero nadie sabía qué hacer mientras esperaban a los servicios de emergencia. Pero Carrie solo pidió que todos oraran por su hijo. Como Landon aún tenía pulso y respiraba, y por suerte los servicios de emergencia llegaron rápido, pudo sobrevivir pese a las graves heridas que amenazaban su vida. Los paramédicos le hicieron reanimación cardiopulmonar en el sitio y lo trasladaron de urgencia al hospital. Carrie dijo que se subió a la ambulancia con su hijo y justo antes de que las puertas se cerraran, por un segundo, dijo que él abrió los ojos. El hombre que arrojó a Landon desde el tercer piso se llamaba Emmanuel Deshawn Aranda y tras lanzar al niño desde la barandilla. Emmanuel intentó huir de la escena, pero un transeúnte corrió tras él e intentó detenerlo. Pero Emmanuel agarró a esta persona, lo lanzó contra la pared y luego pudo seguir huyendo. Emmanuel sería capturado muy poco después por la policía y puesto bajo arresto. Lo habían atrapado mientras intentaba abordar un tren ligero. Emmanuel fue acusado de intento de asesinato premeditado en primer grado y fue detenido con una fianza de $2 millones en el momento de su arresto. Le dijo a la policía que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que había estado buscando a alguien para matar. Ese día, cuando fue al centro comercial, aparentemente, las insinuaciones de Emmanuel habían sido rechazadas varias veces por varias mujeres que trabajaban en el centro comercial a lo largo de los años. Tras tantos rechazos, Emmanuel se volvió muy agresivo y decidió desquitarse. Emmanuel confesó a la policía que planeaba matar a un adulto ese día en el centro comercial, porque ellos se paran cerca de la barandilla, dijo él. Pero cuando vio a Landon, cambió de opinión por una u otra razón y decidió que ese sería su nuevo objetivo. Emmanuel ya había sido expulsado 2 veces del Mall of America, pero su última prohibición expiró hace unas semanas. Estas expulsiones ocurrieron porque Emmanuel tenía antecedentes de conducta agresiva en el Mall of America. Eso se remontaba a algunos años atrás. En julio de 2015, él fue arrestado por arrojar cosas desde el balcón superior. Y cuando la policía llegó en el momento de este incidente, Emmanuel inicialmente se resistió al arresto. Más tarde fue declarado culpable de agresión en 5º grado e interferir con un oficial de paz. Más tarde ese mismo año, Emmanuel fue acusado de lanzar vasos en un restaurante del centro comercial. Este incidente ocurrió cuando Emmanuel se acercó a una mujer que estaba esperando una mesa y, de manera extraña, le pidió que le comprara algo cuando ella se negó. Por supuesto, porque ella no conocía a este hombre.
Supuestamente, Emmanuel le arrojó un vaso de agua en la cara y luego le lanzó un vaso de té que la golpeó en la pierna. A Emmanuel se le ordenó salir y se le dio una notificación de prohibición de entrada. También se declaró culpable nuevamente de agresión en 5º grado después de este incidente, y en otra ocasión ese mismo año, en agosto de 2015, la policía fue llamada a una biblioteca local porque un hombre estaba rompiendo computadoras. Aparentemente, Emmanuel había estado leyendo algo en Facebook que decidió que no le gustaba, así que descargó su enojo en las computadoras. Por eso, se declaró culpable de daño a la propiedad en 1º grado y fue sentenciado a 28 días de prisión, pagar una restitución y someterse a un entrenamiento para el control de la ira, lo cual claramente no sirvió de mucho. La madre de Emmanuel dijo que, aunque su hijo tiene un largo historial de enfermedades mentales, nunca pensó que haría algo así. Bueno, eso espero, porque si creías que él haría algo así, debiste hacer algo al respecto. Su madre dijo que solo le diagnosticaron oficialmente trastorno por déficit de atención e hiperactividad cuando era joven. Y unas noches antes del incidente en el Mall of America con Landon, Emmanuel en realidad se presentó en la casa de su hermana, le dio un puñetazo en la cara y luego se fue. Su hermana diría después que Emmanuel parecía un zombie. Ella lo miró a los ojos y no vio señales. Alma. También hubo otro incidente en 2014 que Emmanuel había provocado en el restaurante Golden Nugget en Chicago. Emmanuel había entrado al restaurante un domingo para desayunar cuando un cliente que estaba sentado cerca de él en la barra empezó a hablar en español con una mesera pidiendo que lo cambiaran de lugar, porque dijo que Emmanuel olía terrible, tan terrible, de hecho, que ni siquiera podía terminar su propio desayuno. ¡Qué asco! Pero aparentemente Emmanuel sabía español y entendió lo que este hombre estaba diciendo. Se levantó, gritó, le dijo que sabía que lo estaba insultando y le rompió el plato en la cabeza. Después de romperle el plato en la cabeza, Emmanuel revisó su mochila, sacó un cuchillo e intentó apuñalar a este hombre. Por suerte, el otro hombre pudo esquivar el ataque con el cuchillo. Pero Emmanuel parecía querer matar a alguien, pues empezó a correr por los restaurantes gritando que alguien moriría, mientras los demás clientes huían para ponerse a salvo. La policía fue llamada al lugar y Emmanuel fue arrestado y acusado de asalto, asalto agravado, robo y agresión. Finalmente, él se declaró culpable y solo fue sentenciado a apenas 18 meses de supervisión judicial, ni siquiera cárcel ahora. En cuanto a Landon, él fue trasladado al hospital de niños en Minneapolis. Tenía múltiples lesiones muy graves, incluyendo huesos rotos en todo su cuerpo y una hemorragia cerebral. Al llegar al hospital, Landon fue llevado de inmediato a cirugía de emergencia por trauma cerebral. Muchos de los familiares de Landon se reunieron en la sala de espera mientras el pequeño seguía en la mesa de operaciones, esperando saber si iba a sobrevivir. Esperaron y finalmente un doctor salió y les dijo que Landon iba a estar bien. Los huesos pueden sanar, pensó Carrie, pero cuando escuchó que su cerebro estaba bien, soltó un gran suspiro de alivio. Tras la cirugía de Landon y en la sala de recuperación, Carrie se sentó a su lado y dijo que oírlo respirar, con las máquinas sonando, era el mejor sonido de su vida. Porque eso quería decir que su pequeño vivía. Así que, aunque Landon había sobrevivido, todavía tenía lesiones extensas que tomarían bastante tiempo en sanar. La caída le destrozó las muñecas, las manos y los codos, le rompió el fémur y le destrozó los huesos de la cara durante el proceso de recuperación de Landon. Tuvo que someterse a más de 15 procedimientos médicos como drenar líquido de pulmones y estómago y una cirugía para poner un stent en una vena del hígado. Landon también fue operado por fracturas en ambos brazos, una pierna, rostro, cráneo y le extrajeron el vaso. Se creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Landon a pagar los tratamientos médicos previos y continuos que fueron resultado del incidente. Y la página tenía una meta de 500,000, pero terminaron recaudando más de 1,000,000, lo cual es bueno porque, al parecer, las facturas médicas de Landon sumaron más de $1,000,000 al final. Luego, la familia dio una actualización el 24 de mayo de 2019, diciendo que Landon había estado sufriendo complicaciones debido a sus lesiones. Sin embargo, no eran mortales, aunque tenía un largo camino por delante. Tras 4 meses, Landon fue dado de alta del hospital. Todos sus huesos habían sanado.
Sin embargo, sí tenía una lesión en el lóbulo frontal, lo que lo había cambiado de ser un niño callado y tímido a uno más ruidoso e impulsivo. Pero Landon, quien amaba la escuela, salió del hospital apenas 5 días antes de que fuera a comenzar el kinder. Así que pudo llegar a su primer día de clases. Ahora, Landon no recuerda nada sobre el día del incidente ni ninguna de las partes difíciles de su recuperación. Cuando le preguntan por su tiempo en el hospital, solo cuenta las carreras en silla de ruedas con su abuela y los juegos con su papá. Landon dice que se siente normal. Cuando tus amigos te preguntan qué te pasó, ¿qué les dices? Les digo que fui yo quien salió volando y ellos dicen, ¿en serio? Entonces les muestro todo lo que tengo. Y entonces me creen, pero a veces algunas personas no lo creen. Pero no me importa si me creen o no. No me importa porque muchas personas sí se preocupan por mí y yo también me preocupo por ellas. Landon. Estás haciendo el baile de Landon. Aunque estar en el hospital fue difícil, Landon también tiene muchos recuerdos felices ahí. ¿Y el hospital, recuerdas? ¿Comer las paletas? En cada paso del camino, Landon estaba decidido a mejorar. ¿Crees que ahora tendrá una vida normal? Puede tener la vida que quiera, sí. En mayo de 2019, Emmanuel Deschon Aranda aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de intento de asesinato premeditado. Se había añadido un componente de circunstancias agravantes al cargo que podría haber significado un año adicional en prisión. Así que no fue mucho, y el historial de salud mental de Emmanuel nunca se mencionó en la corte. Y cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la familia de Landon y al resto de la corte, él se negó. Emmanuel finalmente fue sentenciado a 19 años de prisión. Sin embargo, con su buen comportamiento y el tiempo que ya ha cumplido, Emmanuel será elegible para libertad condicional, 12 años después de la fecha de su sentencia. Landon y sus padres no asistieron a la audiencia, pero enviaron una declaración. Tu acto fue malvado y egoísta. Ese día elegiste escuchar a la peor parte de ti. Ahí es donde termina tu impacto en nosotros. ¿No nos quitarás nada más? Luego, en diciembre de 2022, el Mall of America resolvió una demanda con la familia Hoffman. La familia alegó que la seguridad del centro comercial debió haber impedido que Emmanuel merodeara por el centro comercial sin que la seguridad lo vigilara de cerca. La demanda alegaba que el centro comercial y su seguridad conocían el comportamiento violento y errático previo de Emmanuel. La familia de Landon recibió una suma no revelada y el Mall of America reforzará sus políticas de ingreso no autorizado. Landon, gran fanática del hockey, conoció a su jugador favorito, Alex Ovechkin, de los Minnesota Wild, tras un partido en marzo de 2023. El jugador de hockey se enteró de todo el trauma y las cirugías por las que el pequeño había pasado en los últimos años y quiso hacer algo especial por él. Alex y otro compañero de equipo platicaron con Landon, le dieron autógrafos y posaron para fotos, dijo Landon. Fue un sueño hecho realidad. Al recordar los años desde el incidente, Carrie, la mamá de Landon, dice que aún parece irreal. Estoy tan feliz de estar aquí. No tenemos lesiones. Solo nos queda celebrar. Ashley Smith nació en abril de 2001, hija de Roberto Smith y Melissa Wright. También tenía una hermana mayor de un matrimonio anterior de su mamá, llamada Courtney. La familia de 4 vivía en Cusada, Alabama, en una pequeña casa rodante al final de un camino de grava llamado Harm's Way. Alrededor de un año después de que nació Ashley, en abril de 2002, Melissa perdió su trabajo como mesera. Ahora, ni ella ni Roberto tenían trabajo y luchaban por ponerse al día con sus cuentas. Los vecinos de la familia sabían que estaban pasando por dificultades, así que los ayudaban y les llevaban comida para que pudieran comer. Y una vecina, llamada Denise Dunlap, también ayudaba de vez en cuando cuidando a Ashley y Courtney. Denise en realidad empezó a ayudar después de notar que la salud mental de Melissa estaba empeorando. Un día, Melissa fue al remolque de Denise y tocó la puerta. Al abrir Denise, Melissa preguntó si era Abril. Con una expresión extraña en el rostro, Denise le dijo, «Me has conocido por más de un año. ¿Sabes quién soy?» Melissa solo respondió con un «Ah, está bien», y luego cambió de tema. Empezó a hablar sobre cómo el remolque que estaba a la vuelta de la esquina pertenecía a su abuelito, pero eso tampoco era cierto.
Y Denise sabía que Melissa también se había vuelto más reservada y que iba a todas partes con Roberto. También pasaba de un estado maníaco a ataques de ira hasta quedar casi completamente catatónica. También parecía que Melissa no solo empezaba a preocuparse menos por su propia apariencia, sino también por sus propios hijos. Un día, Courtney salió corriendo de la casa rodante hacia la de Denise, diciéndole que su madre, Melissa, estaba tratando de matarla. Y le había pedido a su padre Roberto que atara a la niña. Sin embargo, Roberto pudo detener a Melissa, y así fue como Courtney pudo correr y pedir ayuda. Courtney, de 8 años, también contó a Denise que ese día su madre intentó saltar de un auto en movimiento. Denise trató de calmar a la niña y fue con ella al remolque de la familia. Cuando entró, vio a Melissa simplemente sentada ahí. Melissa miró a Denise, pero tenía una expresión completamente vacía en el rostro. Como si nadie estuviera ahí, el padre de Ashley, Roberto, le dijo a Denise que no sabía qué hacer con su esposa. Dijo que la había llevado al médico unas semanas antes y que le habían recetado varios medicamentos diferentes. Le recetaron hidroxina, Pamote, que se usa para tratar la ansiedad, Topamax, que se usa para tratar convulsiones, y Wellbutrin, que es un antidepresivo. Roberto pensó que tal vez estos medicamentos eran los que estaban haciendo que su esposa pasara de estar maníaca a enojada y luego a no hablar en absoluto. También dijo que hubo algunas veces en que encontró a Melissa caminando afuera en el césped del frente. Hablando sobre cómo el mundo se iba a acabar, dijo que ella estaba obsesionada con hablar de cómo el mundo iba a terminar. Melissa también empezó a poner muchas imágenes religiosas en el remolque, aunque nunca fue realmente religiosa. Antes de una noche, Melissa incluso le dijo a su vecina, Denise, que ya tenía todo resuelto y que ahora sabía que su esposo, Roberto, era el diablo. Afirmó que ya estaba segura de eso. El Departamento de Recursos Humanos de Alabama conocía a la familia. Y en junio de 2002, uno de los vecinos de la familia llamó al Departamento de Recursos Humanos para informarles lo que estaba ocurriendo en la casa de Melissa. Así que un agente fue a la casa donde Ashley y Courtney vivían con su mamá y su papá el 5 de junio. Cuando llegó, descubrió que Melissa estaba sentada ahí de nuevo en un estado semicatatónico y las dos niñas pequeñas estaban solas, corriendo por la casa. Roberto no estaba en casa en ese momento, y claramente las niñas no podían quedarse con Melissa en ese estado. Así que llamaron a la policía. Una vez allí, la policía descubrió que Melissa estaba tan fuera de sí que ni siquiera podía darles su nombre o fecha de nacimiento. Por suerte, Roberto llegó a casa poco después para cuidar a las niñas, y actuó como si el comportamiento de Melissa fuera algo de todos los días en ese momento, y Roberto parecía estar irritado con Melissa. Le dijo que si esto era por la medicina, tenía que dejar de tomarla. La agente de servicios sociales temía que Melissa se hubiera sobredosificado, por lo que la llevaron al hospital para un lavado de estómago. Aunque descubrirían que no tenía drogas ni una cantidad excesiva de medicamentos recetados en su sistema. Así que, debido a la condición en la que encontraron a Melissa ese día, la trabajadora de servicios sociales emitió una orden de seguridad del Departamento de Recursos Humanos y dejó muy claro que Ashley y su hermana Courtney no podían quedarse solas con su madre. El agente informó a la familia que haría visitas sorpresivas para revisar la situación, y así lo hizo el 10 de junio encontrando a Roberto, Melissa y las niñas seguros en casa. Determinó que todos estaban en buen estado de salud y parecían estar seguros. Se iría poco después. Pero solo unas horas después, mientras Roberto Smith estaba afuera de la casa familiar, de repente escuchó a su hija de 14 meses, Ashley, gritando y llorando. Corrió dentro del remolque y no la vio por ningún lado. Los gritos venían de la cocina. Entró ahí y descubrió que su hija había sido metida en el horno, que estaba encendido en modo azar. Roberto llamó inmediatamente al 911 y Ashley fue llevada de urgencia al hospital. Más del 30% de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado, pero a pesar de todo esto, la pequeña Ashley seguía con vida. El horno de gas había sido puesto a aproximadamente 600 grados. La policía arrestó a Melissa, madre de Ashley, por intento de asesinato. Sin embargo, Melissa primero les diría que su hija jugaba cerca del horno. Se cayó dentro y la puerta se cerró detrás de ella. Sí, claro, porque eso pasa.
Más tarde cambiaría su historia y diría que ella misma había puesto a Ashley en el horno porque había escuchado voces. Las voces le dijeron que solo necesitaba confiar en Jesús. Pero la verdad era que Melissa Wright había sacado las rejillas del horno. Lo puso en asar a unos 600 grados, esperó a que el horno se calentara y luego metió a su hija Ashley ahí de cabeza. Así que, debido a esto, el fiscal del distrito, Randall Houston, no creía que Melissa estuviera loca. Él creía que ella hizo esto porque quería atención. Él pensaba que ella estaba celosa de la atención que Robert le prestaba a la niña. El fiscal del distrito también dijo que con gusto llevaría a Melissa Wright a juicio y la exhibiría. Las pruebas, las fotografías y los testigos expertos fueron presentados al jurado. Excepto por una cosa, dijo, todo lo que se necesita es que una persona diga que ella está loca para que el jurado se estanque, lo que, a su vez, posiblemente la salvaría de un castigo mucho más severo. En agosto de 2003, el fiscal aceptó que Melissa Wright se declarara culpable de intento de asesinato a cambio de 25 años de prisión, pero el abogado de Melissa Wright creía exactamente lo contrario de lo que había dicho el fiscal. Él pensaba que Melissa tenía graves problemas mentales y posiblemente psicosis posparto, aunque nada de eso se ha comprobado realmente. Solicitó que Melissa fuera examinada por psicólogos estatales, y así fue. La declararon competente para ser juzgada, capaz de ayudar en su defensa, y también cuerda en el momento del incidente, lo que significa que sabía distinguir entre el bien y el mal. Melissa Wright fue enviada a la cárcel del condado de Elmore, en Wetumpka, esperando traslado a la única prisión de mujeres de Alabama, Tutwiler. Roberto Smith diría que sabía que su esposa tenía una condición mental grave y dudaba que recibiera la ayuda necesaria. En la prisión, él dijo que aunque a ella le importaba lo que hizo, él no la odiaba. Roberto contó que habló con su esposa Melissa poco después de su arresto y que en ese momento ella no era consciente de lo que había hecho. Ella pensó que tal vez había puesto a las dos niñas en el horno. Ashley Smith tuvo que someterse a un total de 38 cirugías diferentes y ahora no tiene recuerdos del evento, aunque sí recuerda casi todas las cirugías. Y una vez que salió del hospital, Ashley fue a vivir con su tía y madre adoptiva, Rhonda Safina, la hermana de su papá, a quien ahora llama mamá. Durante el transcurso de sus cirugías, los doctores colocaron expansores de tejido en la espalda de Ashley, que son dispositivos llenos de solución salina para ayudar a expandir la piel. Esto era para ayudar a estirar su piel sana y así poder aplicarla en las áreas que habían sido tan gravemente quemadas. Finalmente ha terminado con sus cirugías. 14 años después, Ashley aún tiene cicatrices de quemaduras en brazos y frente. He tenido 38 cirugías, fue doloroso, pero ya lo superé. La hija mayor de Melissa Wright, Courtney, fue enviada a vivir con su padre biológico, Timothy Sims, en Selma. Y al haber sido la única que presenció el acto horrible de su madre, Courtney fue enviada a terapia. En 2016, tras 13 años y 9 meses en prisión, Melissa Wright fue elegible para libertad condicional. Ashley asistió a la audiencia de su exmadre y pidió a la Junta de Libertad Condicional de Alabama rechazar la liberación anticipada de Melissa. Ashley dijo que no confiaba en su madre, especialmente cerca de su sobrina, que tenía 8 años, y su sobrino, que solo tenía 27 meses de edad. Dijo que ellos tenían más o menos la misma edad que ella y Courtney cuando ocurrió el incidente. Le dijo a la Junta de Libertad Condicional, honestamente no confío en ella y tengo miedo por su seguridad. No puedo imaginar a nadie sintiendo tanto dolor como yo sentí, y ahora tengo una gran vida gracias a mi mamá, mi padrastro, mis hermanos y hermanas. No la odio, no la amo, no quiero verla, creo que está loca. No imagino a una madre queriendo quemar a su hijo. La hermana mayor de Ashley, Courtney, tenía 8 años en ese momento y vio todo. Mientras estoy parada junto al refrigerador, ella levantó a Ashley, la abrazó y le dijo que la amaba. Y de repente todo estaba bien. Luego Ashley entra al horno y la puerta se cierra. E increíblemente, Ashley encontró en su corazón la manera de perdonar a Melissa por su terrible crimen.
Aunque la madre adoptiva de Ashley dice que le sorprende que Ashley haya podido perdonar a Melissa, porque Melissa nunca le ha escrito ni se ha disculpado por sus acciones. Así que, aunque Ashley suplicaba que su madre permaneciera en la cárcel, su hermana mayor, Courtney Brunson, era la única que insistía en que su madre fuera liberada. Ella decía, yo solo tenía 8 años cuando pasó. Ella era diferente. Yo vi lo que pasó. Sé que no era ella misma. Comentó que Melissa recibió ayuda psicológica en la cárcel y ahora es mejor persona. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Alabama, tras ver fotos de Ashley antes de sus quemaduras, negó la libertad condicional a Melissa. La fiscal dijo que la razón por la que Melissa Wright originalmente fue sentenciada a 25 años era para que su hija Ashley tuviera la oportunidad de crecer sin su madre. La fiscal temía que si Melissa salía antes de cumplir los 25 años de condena, intentara ejercer sus derechos parentales. Y esto sería terrible y traumático para Ashley Randall. Houston afirma que su sanación física y emocional es increíble. Es una niña extremadamente fuerte. Probablemente tenía 4 años cuando empezó a darse cuenta y comenzamos a hablar de ello. Pero ella siempre ha aprendido que solo pagamos por lo que era apropiado para su edad en cuanto a lo que le pasó, y siempre lo ha sabido y siempre lo ha aceptado. Antes sentía que mi casa se incendiaba por no decir nada, pero ahora todos se fueron y sé cómo expresarlo. Y Melissa Wright volvió a solicitar la libertad condicional en 2021, pero de nuevo se la negaron. Hola, mi hija viene pronto. Tiene 4 años. El comienzo de una pesadilla. Esto es genial. Poco después de que el mundo de Ellie Smith se detuviera, su hija Cleo fue secuestrada mientras la familia iba al remoto campamento de Blowholes. En ese momento, Cleo Smith tenía 4 años. En 2021 era una niña feliz y sana que acababa de ser hermana mayor. Algunas de sus cosas favoritas para hacer eran coleccionar piedras, disfrazarse y maquillarse. Su mamá la llamaba su princesa y decían que Cleo era graciosa y de gran corazón. La mamá de Cleo, Ellie Smith, en realidad comenzó a salir con un hombre llamado Jake Glidden cuando Cleo tenía solo 1 año, y poco después se casaron. Así que aunque Jake solo era el padrastro de Cleo, la consideraba como su propia hija y realmente adoraba a la pequeña. El viernes 15 de octubre de 2021, Ellie Smith y Jake Glidden fueron de campamento con sus hijas Cleo, de 4 años, e Isla, de 7 meses. Acampar era el pasatiempo favorito de la familia y era su primera vez desde el nacimiento de Isla. Los padres de Cleo, Ellie y Jake, ambos crecieron en Carnarvon y pasaron muchas de sus vacaciones de la infancia con la familia. En un campamento costero cercano conocido como Blowholes, que estaba a menos de 1 hora en auto de donde vivían. Ya con su propia familia, los jóvenes padres estaban emocionados de seguir su tradición y compraron una tienda de campaña nueva. La familia llegó a su campamento alrededor de las 6 p.m. Luego comenzaron a montar su tienda de campaña mientras el sol se ponía. Los 4 cenaron juntos poco después, y luego las niñas fueron acostadas en la cama. Poco después, Eli y Jake también se retiraron a la tienda para dormir. A la 1:30 a.m., Cleo despertó a sus padres para pedir agua. Ellie la atendió y luego todos volvieron a dormir. Unas horas después de eso, alrededor de las 6 a.m., Isla se movió y Ellie entendió que quería comida. Así que abrió el divisor interno en la tienda entre donde ella había estado durmiendo y donde sus hijas habían estado durmiendo. Cuando lo hizo, vio que Isla estaba en su catre. Sin embargo, Cleo no estaba. Su saco de dormir faltaba y la abertura con cierre de la tienda había quedado completamente abierta. Ellie llamó al 000 para reportar la desaparición de su hija. Otros campistas rápidamente comenzaron a ayudar en la búsqueda de la niña y poco después llegó la policía. Cuando lo hicieron, las autoridades instalaron retenes fuera del campamento, deteniendo a los campistas que salían y tomando sus datos. También revisaron los autos justo ahí. Nos despertamos esta mañana y ella no estaba. Voluntarios, policías, familiares, amigos y otros habitantes del carnaval se unieron a la búsqueda. Se rastreó el océano y una compañía local de helicópteros se unió a la búsqueda. Los esfuerzos para encontrar a Cleo continuaron durante todo el día y la noche. Sin embargo, no hubo señales de Cleo, de 4 años.
La policía pensaba que tal vez la niña se había ido sola, pero después de un segundo día sin resultados, empezaron a pensar que probablemente había sido secuestrada. Lo que más aterrorizó a los padres de Cleo fue que la policía anunció que 20 delincuentes sexuales vivían cerca del campamento donde la vieron por última vez. Se pusieron carteles de persona desaparecida con la foto y descripción de Cleo en casi todos los negocios de Carnivon. Casi toda la comunidad la buscaba en ese momento. El cuarto día de búsqueda de la niña desaparecida, la policía inspeccionó todas las cabañas en blowholes, rompiendo cerraduras si era necesario. Además, se tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico de los campistas que habían estado ahí durante el fin de semana. Mientras Cleo estuvo ahí, el campamento se mantuvo cerrado y como escena del crimen durante semanas, mientras la buscaban. Sus padres permanecieron en el campamento, esperando con pocas esperanzas que su hija apareciera cerca, contó su madre en una entrevista. Supongo que la peor parte es que no podemos hacer nada más. Está fuera de nuestras manos. Nos sentimos tan impotentes y fuera de control. Todos nos preguntan ¿qué necesitamos? ¿De verdad? Todo lo que necesitamos es que nuestra pequeña regrese a casa. Cada vez que Eli y Jake recibían una llamada telefónica, se emocionaban, pensando que tal vez habían encontrado a su hija, pero desafortunadamente sus esperanzas seguían haciéndose añicos. La amiga de Cleo, Naya, incluso hizo una declaración desgarradora, hablando sobre su amiga, Cleo. Ella necesita volver a casa porque necesita estar con su familia. Naya incluso dibujó un retrato de su amiga, diciendo que si alguien la reconoce, por favor la lleve de regreso a casa. Para este momento, las redes sociales también estaban inundadas de teorías sobre lo que le pasó a Cleo, muchas de ellas sin fundamento, y mucha gente empezaba a culpar a sus padres por su desaparición. Sin embargo, la policía recalcó que los padres de Cleo no eran sospechosos de ninguna manera y que estaban cooperando completamente. Poco después, los detectives anunciarían públicamente que la principal razón por la que temían que hubiera habido juego sucio en la desaparición de Cleo era porque la tienda en la que había estado durmiendo había sido desabrochada hasta una altura que la pequeña Cleo no habría podido alcanzar. Para el sexto día de la desaparición de Cleo, se ofrecía una recompensa de $1 millón para cualquiera que tuviera información sobre su paradero. La policía también revelaría su primera pista importante en el caso. Hubo varios miembros del público que informaron haber visto un vehículo girando en Blow Hills Road alrededor de las 3 de la mañana el día que Cleo desapareció. Solicitaron que el conductor se presentara, pero no lo lograron. Y la policía revisó cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, pero no pudo encontrar el auto ni a la persona que estaba al volante. En ese momento ya había más de 200 reportes de avistamientos de Cleo en Australia, pero ninguno fue confiable. La búsqueda del conductor misterioso visto en la carretera Blowholes continuó mientras la policía recorría Carnarvon. Iban de negocio en negocio pidiendo grabaciones de cámaras de seguridad que tuvieran. 2 semanas después de iniciar la investigación, la policía afirmó tener muchas pistas, pero ningún sospechoso. El 3 de noviembre, poco después de la 1 a.m., habían pasado 18 días desde la desaparición de Cleo. Ellie, su madre, recibió una llamada de la policía, quienes le dijeron que alguien quería hablar con ella. Luego pusieron a Cleo al teléfono. La niña de 4 años había sido encontrada con vida y sin daño alguno. La policía acababa de rescatarla de la casa de un hombre llamado Terrence Kelly. Su casa también estaba ubicada en Carnivon y a solo unos minutos de donde Cleo vivía con su familia. La familia de la pequeña estaba llena de alegría, y cuando la policía anunció al público que la habían encontrado, los residentes de Carnivon estallaron de felicidad y comenzaron a celebrar. Rápidamente llenaron la ciudad con globos rosas y morados y una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, Cleo». Muchas personas nunca pensaron que Cleo sería encontrada con vida después de haber estado desaparecida durante 18 días. Tras la llamada de la policía, la familia de Cleo se subió al auto y fue directo al hospital para acompañar a su hija. La madre de Cleo, Ellie, publicó en redes que su familia estaba completa de nuevo. La pequeña Cleo, de 4 años, fue encontrada poco después de la medianoche del 3 de noviembre de 2021 en una casa llena de muñecas. Terrence parecía obsesionado con las muñecas y solía publicar fotos en redes sociales mostrando su amor por estos juguetes. Cuando la encontraron, estaba en un cuarto oscuro y cerrado, jugando con un carrito de juguete. Cuando los detectives la hallaron, en una grabación se escucha que dice llamarse Cleo. Hola a todos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Espino.
Cleo, soy Camarón. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me pregunto si podría verte de nuevo. Está bien, detective. Usted estaba ahí cuando encontraron a Cleo. ¿Cómo fue tu emoción? Bueno, primero fue un shock, seguido rápidamente por la euforia, obviamente. Y sabes, yo solo estaba... Pudo haber sido cualquiera del equipo que estaba aquí. Simplemente resultó que yo fui uno de, ya sabes, 4 tipos que tuvimos la suerte de pasar por esa puerta y hacer ese rescate. Pero, ya sabes, siempre habíamos esperado ese resultado, pero aún así no estábamos preparados para ello. Así que sí, fue absolutamente fantástico y originalmente fue, ya sabes, verla sentada ahí y de la manera en que estaba fue simplemente increíble. ¿Qué te dijo, Kev? ¿Qué te dijo? Le pregunté su nombre. Un muchacho se adelantó y la levantó. Y yo, ya sabes, solo quería estar absolutamente seguro de que, ya sabes, ciertamente parecía Cleo, quería estar completamente seguro de que era ella. Así que le dije, ¿cómo te llamas? Y no respondió y le volví a decir, ¿cómo te llamas? No respondió de nuevo. Le pregunté una tercera vez y entonces me miró y dijo, me llamo Cleo. Y si era, eso fue todo. Entonces nos dimos la vuelta y salimos de esa casa y no mucho después nos subimos al auto. Y el oficial con el que estaba, el sargento detective Hutchinson, quien es el oficial de enlace familiar, llamó a los padres de Cleo y les dijo, tenemos a alguien aquí que quiere hablar con ustedes. Y fue, ya sabes, una sensación maravillosa poder hacer esa llamada. ¿Cuál fue esa reacción? Oh, te puedes imaginar, fue una sorpresa absoluta y estaban extasiados, así que las cosas se desarrollaron muy rápido. No tuvimos tiempo de prepararlos, ni quisimos darles falsas expectativas sobre lo que podría pasar. Nosotros mismos no lo sabíamos, así que ya sabes, siempre es un proceso delicado cuando se trata de eso, así que ya sabes. Aún así, poder darles esa noticia y luego decirles, ya saben, por favor empiecen a ir al hospital, nos vemos allá. Fue fantástico. Después de verla un par de veces hoy, es como una conejita de energía. No sé de dónde saca tanta energía. Ojalá yo tuviera esa energía. Yo ya estoy listo para irme a dormir. Pero ella sí, es una niña muy, muy dulce, llena de energía, muy confiada y muy abierta con nosotros. Todos queríamos turnarnos para cargarla, así que fue una gran experiencia. Ella estaba bien físicamente, está bien. Sí, eso fue claro desde el inicio. Llevarla al hospital fue tu garantía por parte de quienes saben lo que hacen. Hemos hablado sobre la reacción de los padres de Cleo al escuchar la noticia. ¿Cuál fue la reacción de Cleo al ver a sus padres por primera vez? Oh, sí, mami. Grandes abrazos, besos, sí, y muchas lágrimas, ¿sabes? Así que, como puedes esperar, así es. ¿Es esta la mejor noche de tu carrera? Sin duda. Antes de hallar a Cleo, la policía detuvo a Terrence por conducir imprudentemente a unas millas de su casa, donde Cleo estaba retenida. Luego fue arrestado y acusado de secuestrar a una menor de 16 años, mientras la niña de 4 años seguía retenida en la casa de Terrence. La encerró en una habitación con un colchón en el piso y ponía la radio a todo volumen para ahogar sus gritos pidiendo a su mamá. En un momento, Cleo incluso escuchó su nombre en la radio y comenzó a llorar por sus padres. Sin embargo, esto solo hizo que Terrence subiera más el volumen de la radio. Duele saber que ella estaba pidiendo ayuda y no estábamos ahí. Duele saber que ella estaba pidiendo ayuda y fue ignorada. Él también había dejado a la pequeña Cleo sola en la casa durante horas, mientras iba a reuniones, hacía compras y visitaba a sus familiares. En su interrogatorio, Terencio contó a la policía que intentó atar manos, pies y boca de Cleo con cinta adhesiva. Y también intentó atarla a una silla, pero dijo que sus intentos fallaron porque ella era algo peleonera. Sin embargo, también le dijo a los investigadores que no quería lastimarla gravemente en absoluto. La policía pasó días revisando la casa donde hallaron a Cleo. Confiscaron un teléfono móvil, muñecas Bratz, crayones y otros objetos. Increíblemente, en redes sociales, días antes de hallar a Cleo, Terrence en realidad había agregado como amiga a su madre, Ellie, y ella no sabía que este era el hombre que se había llevado a su hija cuando Terrence Kelly fue al remoto campamento Blowholes en Australia Occidental. Esa noche, él solo estaba buscando robar algo de dinero y bolsos, pero terminó yéndose con una niña en su lugar.
La metanfetamina que consumió Terence también motivó su crimen. Antes de llevarse a Cleo, él abrió la tienda de campaña familiar entre las 2:40 y 4:40 am. Después, él sacó a Cleo de su tienda junto con su saco de dormir y desapareció en la noche. La razón por la que Terencio le dijo a la policía que en realidad se había llevado a Cleo fue porque quería una niña con quien jugar y vestirla. También dijo que no había planeado quedarse con la niña, pero no está claro exactamente cuál era su plan. Su secuestrador, Terencio Kelly, obsesionado con las muñecas. Él tenía sus fantasías y estaba tratando de hacerlas realidad. Simplemente fue nuestra tienda de campaña en la que entró. Después de que Terence se llevó a Cleo, apagó su teléfono. Luego tomó un camino de tierra de regreso a casa en Carnarvon, que estaba a solo 3 kilómetros de donde Cleo vivía con sus padres. Pero se equivocó porque al volver a casa encendió su celular otra vez. Esto fue clave porque si no hubiera encendido su celular, quizá nunca habrían hallado a Cleo. Había habido una sola señal a una torre de telefonía móvil cerca del campamento donde la familia de Cleo se estaba quedando. La señal ocurrió a las 3:05 am el 16 de octubre y permitió que la policía encontrara a la niña de 4 años. Cuando Terence Kelly fue a juicio, su equipo de defensa no solo culpó a su adicción a la metanfetamina por lo que había hecho, sino que también culpó a su terrible crianza. Aparentemente, con solo 2 años, Terence fue abandonado por sus padres alcohólicos y adictos a las drogas, y en su lugar fue enviado a vivir con su tía. Antes de esto le habían dado alcohol en sus biberones. Con solo 12 años, Terence había sido hospitalizado por querer quitarse la vida. Además, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, depresión, ansiedad y posible síndrome alcohólico fetal. También presentaba rasgos significativos de personalidad límite y narcisista. Kelly admitió que estaba drogado de mitos en ese momento, viviendo en un mundo de fantasía idealizado para escapar de su pasado traumático. Eso incluía una red de perfiles falsos en redes sociales de una familia inexistente. Ya sabes, él quería una hija, quería una esposa. En octubre de 2021, Terence Kelly, de 37 años, se declaró culpable de su crimen. Luego fue sentenciado a 13 años y 6 meses de prisión, y no será elegible para libertad condicional hasta que haya cumplido al menos 7 de esos años. Inició como una investigación masiva y de amplio espectro, pero fue reduciéndose cada vez más. Y justo antes de su arresto se enfocaron más en él. La pesadilla aún no termina. Esta semana, Terence Kelly empezó a apelar su sentencia. Su equipo legal presentó documentos argumentando que no se consideró suficientemente su infancia desfavorecida. En una declaración de impacto de víctima, los padres de Cleo dijeron que sus vidas habían sido destrozadas por lo que Terence había hecho. Su madre, Ellie Smith, dijo: "Como madre, quieres asegurarte de que sigan siendo niños el mayor tiempo posible. Ella perdió eso, que le fue arrebatado la primera semana después de que la pequeña Cleo regresó a su casa. Estaba tan asustada que tenía que dormir con todas las luces encendidas y todas las puertas de la casa completamente abiertas. Aún así, solía despertarse de noche gritando por pesadillas. E incluso meses después, Cleo todavía le decía a su mamá y a su papá que tenía muchas noches tristes. Desde entonces, los Smith se mudaron de su ciudad natal de Carnarvon para intentar no enfocarse constantemente en lo que había sucedido allí. Cleo, que ahora tiene 8 años, es una niña feliz y le encanta montar a caballo, la escuela y el ballet.